Bioética. La bioética, sí me escuchan todos, ¿verdad? Maestra, una pregunta antes de que empiece. Sí. Escuché, bueno, algo sí más o menos entendí que iba a mandar un PDF con las tareas. Sí, Ah, ok, ya será todo. lo voy a subir más tardar mañana. Va a Ah, ok, estar ok. esta presentación, el libro ya todos lo tienen, pero va a estar esta presentación, que es lo mismo que del libro, pero si quieren repasar o estudiar de este, se les hace más fácil, para eso la hice. Si quieren estudiar directo de su libro, no hay problema. Y en las diapositivas, después de cada tema, viene la actividad. Tampoco hay pierde para que para que ustedes sepan de qué tema es la actividad que van a hacer. También eso está en su libro. Pero para facilitárselos, también les voy a hacer un PDF donde va a venir solo las tareas, ¿de acuerdo? Ah, ok, Ok. gracias. Bioética. La bioética se puede definir como una rama de la ética que provee los principios para la adecuada conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana, animal y vegetal, así como la del ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. El siguiente cuadro describe los 4 principios esenciales de la bioética. ¿Okay? ¿Nos puede apoyar a leer Brian Piña, por favor? Mejor checo quién está porque no todos regresan. Ok, ¿nos puede apoyar a leer? ¿Quién fue el último en leer? Para no volverlo a pasar. Yo, Montiel. O sea, que Gustavo Montiel. ¿Nos puede apoyar con la lectura Alejandra Ferrer, por favor? Sí, maestra. Bioética. ¿Es lo de las definiciones? Ok, vamos a poner, bioética es el tema y aquí vas a leer autonomía y vas a decir la definición y el ejemplo. Hasta ahí, por favor. Ok. Bioética. Autonomía y su definición. Capacidad de establecer normas o reglas a un mismo, excepto cuando las personas no pueden ser autónomas. Estado vegetativo, daño cerebral, etc. El consentimiento informado es la expresión de autonomía que establece un derecho del paciente y obligación del médico. La preferencia del paciente son prioridad y el médico debe respetarla. Por ejemplo, un paciente con diagnóstico con una enfermedad incurable que le provoca además mucho dolor y molestia, decide morir y solicitar al hospital que en el que está internado que se le dé muerte eutanasia. Ok. Aquí nos dice autonomía. Y nos dan un ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo que nos da, nos dice que el paciente tiene una enfermedad que ya no tiene cura y que está sufriendo demasiado. Y él decide que ya mejor le apliquen la eutanasia, es decir, que ya morirse. Entonces, ahí el médico, pues, ¿qué puede hacer? Si no hay cura y el paciente está sufriendo mucho, entonces es respetar la autonomía del paciente y aplicarle la eutanasia, ¿ok? Ok. Rogelio Sosa, ¿nos ayudas con beneficencia, por favor? Sí, claro. Beneficencia, definición. Obligación de actuar en beneficio de otros en medicina promueve el mejor beneficio del paciente. Supone que el médico El posee, médico posee. el Es que está médico posee, posee información que el paciente carece y por ello decide que lo más proveniente para este, por ejemplo, un médico hace un chequeo general de un paciente con síntomas de gastritis, determina que el peso del paciente, la actividad sedentaria y la ingesta de alimentos que tiene de manera cotidiana están agravando su problema, por lo que programa una cita con el especialista en la alimentación y deporte del hospital y administra únicamente la cantidad mínima de medicamento. Ok. ¿Qué me pueden decir que entendieron de beneficencia? Que tiene que cuidar más su alimentación y hacer más ejercicio. Ok, pero por ejemplo, en el ejemplo que nos dan, nos dice que el médico aplicó el chequeo general
y vio síntomas de gastritis. Entonces, si tiene síntomas de gastritis, él va a optar lo que más le convenga al paciente. Y en lugar de darle solo el medicamento, él que hizo, lo mandó con un especialista de alimentación y deporte para que coma más sanamente, se cuide y le dio una cantidad mínima de medicamento para no seguirlo perjudicando. Esto es a beneficio de su paciente, ¿ok? Ok. Ahora sí, Gustavo, ¿nos puede seguir apoyando con la lectura? No maleficencia, por favor. No maleficencia. No perjudicar innecesariamente a otros. Este principio debe analizarse a la par de beneficencia. Por ejemplo, un médico que realiza una cirugía de intestino descubre que un órgano cercano está dañando la salud del paciente, sin que éste lo haya percibido al momento. Además de realizar la intervención intestinal, decide intervenir en este órgano a beneficio y previniendo complicaciones posteriores. Ok, es decir, en el ejemplo nos dice que el médico iba a operar al paciente de algo, en este caso del intestino, y que en la operación descubrió que había otro órgano dañado. Sin él tener el consentimiento o el permiso, por decirlo así, del paciente, sabe que si no atendía este órgano, pues más adelante le iba a crear un daño. Entonces, ¿él qué hace? Atiende lo que está afectando de ese órgano, pero no, no, de una forma de hacer daño, sino al contrario, para que el paciente no lo tenga que intervenir otra vez. Entonces, ese es el principio de no maleficencia, ¿ok? Justicia. Dice, trata a cada uno como corresponde para disminuir las desigualdades. Para excluir cualquier arbitrariedad hay que determinar qué igualdades y desigualdades se consideran para determinar la terapéutica de cada paciente. Por ejemplo, en un hospital público en la ciudad se cuenta con presupuesto para equipar 5 centros de salud. Se identifica que en las zonas rurales no hay servicios médicos y los pacientes tienen que acudir a la ciudad para atenderse, por lo que se decide destinar el presupuesto a las zonas donde hay más necesidades en este tema. ¿Quién me puede decir qué entendieron de justicia? Okay. Alejandro Germán, ¿me puedes decir qué entendiste de justicia, por favor? Pues es cuando hay una acción, ay, ¿cómo le explico? Bueno, en el caso del ejemplo, pues, ay, ¿cómo le puedo explicar, maestra? Germán, Alejandro, ¿me puedes explicar tú, por favor? ¿Qué entendiste? Es que no, acabo de entrar y pues no escuché nada. Ok. Rogelio Sosa, ¿nos puedes decir qué entendiste? Que debería haber más centros de salud en el pueblo. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Lo que yo entendí es que debería haber más centros de salud en un pueblo y no solamente unos cuantos. Yo tengo un ejemplo, un poblado que está más adelante de Sabancuy, solamente hay un centro de salud y pues no, por decir, si alguien se enferma de gravedad, no, por decir, no va a tener No tienen la eh, capacidad para no atenderlo. tienen la capacidad para atenderlo o no tienen las herramientas, como por decir una ambulancia para llevarlo a una zona donde haya más herramientas o camillas o los medicamentos necesarios. Sí, solamente eso. Ok, exacto. Sí, esto nos dice justicia. Aquí vamos a determinar, hacer cosas que
no haya desigualdades, al contrario, que todos estén en la misma proporción. El ejemplo nos dice que hay presupuesto para 5 centros de salud en la ciudad, pero si en una zona rural o en una zona donde escasee ese servicio no hay, lo más correcto sería mandarlo para allá, ¿ok? Ser justos, como el nombre del tema lo dice. Ok, vamos a leer el siguiente texto, es de la actividad 4. Dice, el 23 de febrero, un equipo científico de Escocia presentó a la primera oveja creada por la técnica de clonación a partir de una sola célula madre. Un año antes, el mismo equipo, dirigido por Wilgun, había conseguido 5 ovejas por clonación de un único embrión. La diferencia en el caso de Dolly es que ahora no fue necesario la fertilización con un espermatozoide. Ok, nos apoya leyendo ahora sí la alumna Rosa Gómez, por favor. ¿En dónde? Un año de... No, ok. Fue creada. Dolly. Dolly. Dolly fue creada. Sí, ¿Ahí? sí, Dolly fue creada Dolly fue creada con una célula de la ubre de la oveja y un óvulo que permitió leer la información genética que trae el núcleo de la célula. Aunque hubo otros experimentos similares, la primera vaca por clonación fue creada en 1986. Se realizaron experimentos similares con ranas y la técnica es de 1967. La aparición de Dolly provocó un amplio debate sobre los alcances de la clonación. ¿Continúa, profesora? Sí. Esta técnica fue calificada de profanación genética por la Iglesia Católica y muchos gobiernos la criticaron. Ante la atemorizante perspectiva de contar con doble de personas, Wilmut aseguró que la clonación era imposible entre humanos. Hasta ahí, Perdón, gracias. en humanos. Hasta ahí. Gracias. Sí, profesora. ¿Nos puede apoyar a Sí. leer Alejandro, por favor? ¿Yo, Germán? Sí. En esta técnica fue calificada de profanación genética por la Iglesia Católica y muchos No, ahí no gobiernos. se quedó. ¿No? No. Imposible en humanos, sí. Pero la genética y la biotecnología podrían constituir la base para formidables negocios a las áreas de agro, la ganadería y la industria farmacéutica, entre otras. Meses después del nacimiento de Dolly, apareció la primera oveja transgénica, que posee un gen humano poli. Un año después de este experimento, Dolly tuvo cría y se trata de Bonnie, de 2.7 kilos, que nació el 13 de abril de 1998. Dolly había sido apareada naturalmente con un carnero a fines de 1997. En 1998 hubo más casos de clonación, entre ellos el de la ternerita Margarita, que nació el 28 de febrero de este año. Fue clonada por un grupo de científicos franceses a partir de la célula de un feto de 60 días. También nacieron terneros donados en Estados Unidos y hubo experimentos similares con monos y ratones. Ok, hasta ahí. ¿Sigo? Gracias, hasta ahí. A los responsables de la creación de Dolly, miembros del Instituto Roslin de Escocia, que había, permítanme, que había recibido varias críticas de sus colegas. Admitían la posibilidad de que se trate de un clon obtenido con una célula de un feto y no de un animal adulto, ¿ok? Bueno, aquí nos habla un poco de clonación y cómo es que mediante, no por proceso natural, se han creado animales como la oveja, y también vimos que el texto nos dice que la Iglesia Católica se opuso porque dicen que ellos piensan que más adelante puede haber clonación en los seres humanos, pero sin embargo el que hizo
Esto nos dice que no es posible, que solo es posible en animales, ¿ok? Entonces, la actividad dice, analiza, acuérdense que esa es la actividad número 4. Y la tarea es, analiza el caso de Dolly con base en los principios de bioética que acabas de leer. 2. Escribe tus conclusiones. Te puedes guiar con las siguientes preguntas. Esas preguntas no es necesario que las contesten, perdón, cada una, sino que me engloben las 3 preguntas en su conclusión. A. ¿Se respetó el principio de autonomía? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el principio de autonomía? Lo acabamos de ver. ¿Ok? Podría yo decir que no. Después, ¿cómo se benefició a las ovejas, madre e hija, por el procedimiento? C. ¿Es posible aplicar estos principios en todos los casos de manipulación genética? ¿Por qué lo piensas así? Ok, de acuerdo al texto. ¿Tienen alguna duda de lo que van a hacer? No, ninguna, profe. Reproducción asistida. Se entiende por reproducción asistida o artificial la técnica desarrollada por la biomedicina para ayudar a la fecundación en mujeres u hombres que presenten algún impedimento físico para procrear. El siguiente cuadro muestra a grandes rasgos los métodos de reproducción asistida que existen. Reproducción asistida, inseminación artificial. Se introduce de manera artificial semen humano por el organismo de la mujer. Puede ser intravaginal, intracervical e intraperitonal. La inseminación se hace poco antes de la ovulación. Transferencia intratubárica de gametos. Consiste en obtener espermatozoides y ovocitos que se depositan no fecundados en las trompas de falopio con un catéter. Esta técnica se utiliza en la subinfertilidad, endometriosis, anovulación, entre otros trastornos. Fecundación in vitro. Se obtiene primero ovocitos por medio de una laparoscopía o vía intravaginal y espermatozoides por medio de masturbación. Se fertiliza fuera del cuerpo del cuerpo de la mujer y se implanta en el útero. Microinyección de espermatozoides. Los espermatozoides o núcleos se introducen en un ovocito por una microinyección con ayuda de un microscopio y si hay fecundación se transfiere al útero. Se utiliza en casos de esterilidad masculina grave. Se consigue fertilización con muy pocos espermatozoides. Clonación. Se emplea con fines eugenésicos, de selección de sexo o para combatir esterilidad. En caso de esterilidad no se necesita donante, ya que se obtiene un embrión con los genes de la madre o del padre. Ok, aquí podemos ver que reproducción asistida habla que es una... van a procrear, pero no de una manera como conocemos pues naturalmente. Hay diferentes tipos de métodos y aquí nos dice que nos dan por lo menos 5. Inseminación artificial, transferencia intratubárica de gametos, fecundación in vitro, microinyección y clonación. Ok, aquí nos vemos en cada uno de qué se trata y por ejemplo en la clonación, en eso podemos muchas veces saber o no saber, sino elegir el sexo del bebé, entre otras cosas, ¿ok? Efectos en el equilibrio de la biosfera. ¿Nos puede apoyar a leer Germán Alejandro, por favor? Efectos en el equilibrio de la biosfera. La biosfera es... Ah, ¿no? ¿Dónde? La Sí, biosfera efectos. es en el sistema que abarca a todos los seres vivos de nuestro planeta y su hábitat. Incluye a todos los organismos que habitan en la hidrosfera, atmósfera y geósfera. En la generación de organismos transgénicos han sido foco de controversia debido a que se desconocen los efectos que puedan provocar quienes piensan que se presentan un riesgo para la salud y para la biodiversidad. También están aquellos quienes aseveran que son una solución y el deterioro ambiental y a la falta de alimentos de la calidad para una población humana que crece de forma acelerada.
Desde una perspectiva biológica, no hay que perder de vista que los organismos transgénicos son mutantes. ¿Qué son los organismos transgénicos, chicos? Lo acabamos de ver hace rato. Los organismos transgénicos son los organismos genéticamente modificados, es decir, que no son naturales. Por eso nos dicen que son mutantes, ¿ok? Si ¿Y los son orga- artificiales? son creados, modifican de una manera, sí se puede decir artificial, al producto, ¿ok? Si los Ujú. organismos transgénicos son menos eficientes para sobrevivir y reproducirse que las variedades naturales, entonces no representan una amenaza para la diversidad biológica, porque no dejan descendientes. Por el contrario, si tienen una mayor capacidad para sobrevivir, reproducirse y escapan de condiciones controladas, pueden desplazarse y ocasionar la extinción de especies silvestres, de manera similar a lo que ha ocurrido cuando hemos introducido especies exóticas. ¿Ok? Cuando se introduce una especie que no es de este hábitat, puede haber de dos, o no resiste las condiciones del ambiente y se muere, o se adapta y puede ser que él agote un recurso Que pueda reproducirse, ¿perdón? que pueda reproducirse o no deja descendientes. Aquí dice que no deja descendientes. No, sí, pero estamos hablando de introducción de especies exóticas. La introducción de... Ok, que sí ¿ok? se puede reproducir. Sí, por ejemplo, las ratas no eran de este país, vinieron, ¿ok? Y por ejemplo, y crean aquí pues plagas, etcétera. O por Colonias. ejemplo, ¿qué pasa con los osos? Simplemente, ¿ustedes creen que un oso polar se pueda adaptar a las condiciones de este ambiente? Pues se tiene que adaptar porque si no se debe morir, si no se puede morir. No, ajá, no lograría adaptarse. ¿Por qué? Porque él es de temperaturas, pues muy Fría. bajas, entonces no Muy resistiría, frías. Ajá. ¿ok? En cambio, hay otros animales que a lo mejor no son endémicos de la región, pero sí se pueden adaptar. Pero sin embargo, eso es lo que les digo, se pueden adaptar y sobrevivir, pero como esa especie no es nativa de aquí, puede que ya sea, No puede dejar descendencia. puede ser que sea un depredador para el ecosistema, ¿ok? Ajá. ¿Nos puede apoyar a leer ahora Rogelio Sosa, por favor? En efectos de equilibrio de la biosfera. Sí. Esto ocasiona disminución o eliminación de la variación genética. Ha sido seleccionado a partir de la interacción con enemigos naturales por miles o millones de años. Los efectos ambientales de la OGM introducidos pueden ser de carácter ecológico o genético. Recuerda que todos estos organismos habitan en la biosfera, por lo tanto, su relación con ella es de suma importancia, ya que al ser modificados también pueden modificar el hábitat donde se encuentran. Ok. ¿Nos puede apoyar a leer Wendy, por favor? En los ámbitos sociales y económicos, la repercusión es la misma, maestra. No, la otra, a ver, permíteme. La otra era esta y esa es la que tú vas a leer. Okay. En los ámbitos social y económico, la repercusión de los transgénicos es compleja. En países en desarrollo, la biotecnología puede afectar en forma negativa a los productores ganaderos o agrícolas de bajos recursos. Asimismo, una actitud ética de quienes comercian los OGM debe considerar el derecho de los individuos a la elección fundamentada, es decir, al conocimiento del contenido nutricional y de otras sustancias de los productos que consumen. Aquí hay dos cosas importantes. Nos dice, en el ámbito social y económico, a los transgénicos,
¿Qué son los transgénicos? Otra vez son productos genéticamente modificados. Si los productores no tienen el capital para invertir en eso, ¿qué va a pasar? Van a estar en desventaja con los que sí, porque los que sí a lo mejor van a decir, bueno, yo tengo el dinero para invertir en que mis animales sean tratados mediante los transgénicos y a lo mejor voy a aumentar la producción, pero van a estar en desventaja los ganaderos que no puedan económicamente sustentar esto. También nos dicen Y que se maneja naturalmente. Exacto. También nos dice otro punto importante, que el contenido nutricional, a lo mejor y se crean más en masa, es decir, se producen más animales, pero ¿qué va a pasar? A lo mejor no tienen... no contienen todas las vitaminas. Ajá, que un animal creado naturalmente. Las defensas. ¿Ok? Ajá. Ok, actividad 6. Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual en el que el tema central sea la bioética y el equilibrio de la biosfera. Escribe aquí un texto breve con tus conclusiones sobre la relación entre la bioética y el equilibrio. Ok, son las 6, chicos. Vamos a tomar un break de 20 minutos para que ustedes se relajen un poquito y regresamos. ¿De acuerdo? Sí, profesora.